El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta su programa Historia del Futuro. Un viaje a través del tiempo, de los actuales acontecimientos mundiales y de las catástrofes naturales, a la luz de la profecía bíblica, que nos anuncian el inminente arrebatamiento de la Iglesia. Jesucristo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bajo la conducción del Dr. David Diamond, conferencista judío cristiano. Evenu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad y las Asambleas de Dios aquí en Quito, República del Ecuador, para toda Iberoamérica. En este programa estaremos estudiando en detalle todo lo concerniente a la aparición del Anticristo en la historia y, por supuesto, el papel del Espíritu Santo en la tribulación. Y ese programa no se lo puede perder, porque estaremos en detalle explicando algo que es realmente crucial. ¿Por qué el Anticristo no aparece en la historia? Lo habíamos tocado en el programa anterior. El Anticristo no surge porque hay alguien que le impide. Vamos rapidito a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 en adelante. Por favor, veamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús a Israel, la segunda venida, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Paréntesis, el Anticristo perseguirá no solamente a los creyentes, el Anticristo perseguirá a todas las religiones del mundo, absolutamente todas, ni musulmanes, ni budistas, ni hinduistas, nadie se librará, todos tendrán que adorar al Anticristo, y el que no lo haga morirá degollado, o de una muerte violenta, ténganlo por hecho. Pero aquellos que se nieguen a adorarle serán aquellos que tratarán de mantener su fidelidad a Dios en aquel tiempo de angustia y de sufrimiento. Mire, el Anticristo perseguirá a todos aquellos que no lo adoren a él. Es más, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, eso lo explicamos en el programa anterior, en el futuro templo que los judíos reconstruirán en Jerusalén. Ahí se sentará el Anticristo, haciéndose pasar por Dios y por Mesías de Israel. Ahora mire, pero Pablo explica algo más, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con ustedes, tesalonicenses, yo ya les decía esto? Pablo hace remembranza a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, donde ya había explicado sobre el arrebatamiento. Pero tiene que volver a hacerlo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene al Anticristo? Miren lo que les explica Pablo. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Atiéndame. Este versículo 6 es troncal. El Anticristo no puede aparecer antes ni después de tiempo. Hay un tiempo fijado previamente por Dios para que el Anticristo aparezca. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la iglesia se haya ido. Ese momento el Anticristo aparecerá. A su debido tiempo se manifestará, se hará público, se hará conocer. Porque ya está, verso 7, en acción. El misterio de la maldad tiene un misterio. Solo que al presente hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Primero, quiero aclarar esta frase, el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. En la Biblia hay un misterio de iniquidad y un misterio de piedad. Un misterio de piedad. Quiero explicar cuál es el misterio de la piedad. Escuche lo que dice 1 de Timoteo 3:16. Escuche, este es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, Rabí Shaul. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Este es el plan de Dios para con la humanidad. Lo repito una vez más, que Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y sexto,
recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad, el plan de Dios para salvar a la humanidad. Pero existe el misterio de la iniquidad, que es el plan del diablo para con la humanidad, que entre otras cosas incluye enviar al anticristo para provocar destrucción en la tierra. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, fue enviado por Dios para que derrame su sangre a favor de la humanidad. En cambio, el anticristo será enviado por el diablo para que derrame la sangre de la humanidad. 2/3 partes de la humanidad morirán exterminadas por las guerras y las plagas que en aquel tiempo acontecerán. Pero el misterio de la iniquidad todavía no se manifiesta, porque el anticristo todavía no ha surgido. Porque dice que hay alguien que lo detiene, verso 7, solo que hay al presente quien le detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es este él? ¿Quién es este él que está en medio y que impide que el anticristo surja? Muchos predicadores y teólogos han dicho y enseñado que el Espíritu Santo será quitado de en medio y que cuando el Espíritu Santo se haya ido, aparecerá el anticristo. Definitivamente veremos en este programa que esto no es así, no lo es. El que impide y tranca para que el anticristo surja no es el Espíritu Santo, sino el pueblo redimido de Dios, la iglesia. La iglesia, el pueblo comprado por la sangre del Cordero, es el que impide que el anticristo surja. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, el anticristo no puede aparecer. No puede aparecer. ¿Y sabe por qué? Porque por lo visto el diablo sabe más de teología y de Biblia que muchos. Sabe por lo siguiente: el diablo conoce perfectamente que si ahorita surge el anticristo, ahorita, en este momento, la iglesia, con ayunar y reprenderle en el nombre de Yeshua, se acabó. Chao anticristo, se tiene que ir, porque el Mesías dijo textualmente que la iglesia tiene poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y toda fuerza del enemigo se impondrá en el mundo luego que la iglesia se haya ido, porque simplemente no habrá quien reprenda al anticristo, que consuma el misterio de la maldad y que consuma el reino de las tinieblas en la tierra. Entiéndame bien. Si el anticristo surge ahora, la iglesia lo puede reprender y echarlo al abismo y se acabó el plan del diablo, queda truncado. El diablo sabe perfectamente que no puede enviar al anticristo mientras la iglesia se lo oponga. Cuando la iglesia se haya ido en el arrebatamiento, ahí sí, el diablo tendrá campo libre para que a través del anticristo devaste y destruya a millones de personas, llevándoselas a perdición eterna y engañando al mundo entero, más de lo que hasta ahora lo ha hecho. Definitivamente la iglesia tiene autoridad sobre el diablo y sobre todo lo que el diablo maneja, incluyendo el anticristo. Por eso es que el anticristo no surge todavía. Y esto, por favor, tómenlo en cuenta. Ahora, mire, hemos dicho que el que impide que el anticristo surja es la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquellos predicadores que dicen que es el Espíritu Santo el que impide? Enseguida lo veremos, nada más. Espere un segundo. Vea por favor verso 7 y por favor tome bolígrafo, Biblia y papel para tomar nota de toda esta prédica. Mucha gente me ha escrito y me ha mencionado: hermano, usted explica muy rápido muchas cosas. Entienda que el tiempo en televisión es corto y que usted tiene que tomar nota. Estas prédicas son para atenderlas bajo la dirección del Espíritu Santo, pero lamentable es cuando muchos se sientan a escuchar una prédica mientras conversan. Obviamente desaprovechan la enseñanza y pierden una palabra que tal vez Dios les está hablando a ustedes con carácter directo. Pero vea por favor, verso 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado del medio. El pueblo redimido será quitado del medio en el arrebatamiento. Mire, el diablo quiere enviar al anticristo desde abajo y la iglesia está en medio. Cuando la iglesia deja la tierra y se va al cielo, el diablo envía al anticristo y provoca hecatombe acá en la tierra. Mire, verso 8, y entonces, preste atención a la palabra y entonces que aparece en el verso 8. Quiere decir, y luego, ¿luego de qué? De que sea quitado de en medio la iglesia, el pueblo redimido, se manifestará, se hará público. Mire usted cuán contundente es la palabra. El anticristo no puede aparecer mientras la iglesia está acá. Cuando la iglesia se va, aparece, se hace público,
aquel maligno lo llama al anticristo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca, es decir, con el espíritu de su boca. Con solo soplar, el Señor matará al anticristo y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Pero cuál venida? No la del arrebatamiento, porque después del arrebatamiento precisamente es que surge el anticristo, sino con el resplandor de su segunda venida, cuando el Mesías venga visible. He aquí que todo ojo le verá, y el Mesías bajará a Jerusalén con la iglesia. En ese momento, el Mesías Yeshua en Jerusalén matará al anticristo. Entre tanto, el anticristo hará de las suyas, una vez que la iglesia se haya ido con el Señor al cielo en el arrebatamiento. Perverso, dice, cuyo advenimiento, arribo al mundo, es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Definitivamente, el diablo enviará al anticristo con todo el poder de las tinieblas a su disposición. El anticristo tendrá el poder del diablo a su alcance y hará grandes señales y prodigios. Engañará a la humanidad con una falacia y una capacidad de léxico y de palabra más convincente que Adolfo Hitler o que otro anticristo antes en la historia. Definitivamente, el mundo está cerca de ver a uno de los engañadores, por no decir el engañador más grande que ha pisado este planeta. El anticristo muy pronto surgirá cuando la iglesia se haya ido. Entiéndame, por favor, y comprenda. Ahora voy a entrar en detalle a esto. Muchos han dicho que el Espíritu Santo se irá en el momento del arrebatamiento. Esta doctrina, enseñanza, amados hermanos, respetable por aquellos que la enseñan como personas, pero no en cuanto al conocimiento que trae, escúcheme bien, está totalmente equivocada, tergiversada y fuera de la Biblia y fuera de la verdad. Vamos primero a demostrar. El Espíritu Santo no se va en el arrebatamiento. Primero, voy a ir a un método de deducción. Esto se conoce como método deductivo. Los judíos utilizamos mucho este método. Con preguntas, usted se irá respondiendo, amigo televidente, y colegirá conmigo a la misma conclusión. Vamos con la primera pregunta. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Qué dice usted? Obviamente me dirá, sí, el Espíritu Santo es Dios. Ok. ¿Dios es omnipresente? Es decir, que está en todo lado al mismo tiempo. Sí, está en todo lado. Entonces, ¿cómo puede irse si es de que está en todo lado? ¿Cómo se va a ir? ¿A dónde se irá si el Espíritu Santo es Dios? Y usted no me lo cree. Pues bien, vamos al Salmo 139 y veamos lo que el rey David, Melech Israel, David el rey de Israel, escribió. Salmo 139, verso 7. Vean. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Mire lo que dice el rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esto es inútil, dice, porque si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. Fíjate, hermano y hermana en toda Iberoamérica, el Espíritu Santo está en todo lado, no hay forma de huir de él. Segunda razón que demuestra que el Espíritu Santo no se va en el momento del arrebatamiento. La siguiente, ¿habrá salvación luego del arrebatamiento? Cuando la iglesia se haya ido a los cielos, ¿será que la gente que se queda en el arrebatamiento, ya sea unos por tibios, por negligentes, por hipócritas, por mentirosos, o, según aquellas personas que no aceptan el Evangelio en este tiempo, tendrán oportunidad de salvarse, aunque sea a precio de muerte y llegar al cielo? ¿Será que habrá salvación luego de que la iglesia se haya ido? Sí, habrá, claro que habrá. Pero ¿cómo se convertirá aquella gente? ¿Quién le dará ayuda para soportar la persecución? ¿Aún tener que morir torturados sin negar a Jesús durante la tribulación? ¿Cómo lo harán? Definitivamente el Espíritu Santo tendrá que ayudarlos y respaldarlos. Vea, por favor, Juan 16, verso 7 en adelante. Vea. Pero yo os digo la verdad, dice Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De tres cosas convence el Espíritu Santo a la persona: de pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es el pecado? Vea, verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí.
Atiéndame. ¿Cuál es el pecado más grande que el ser humano puede cometer en la tierra? Usted me dirá, la blasfemia contra el Espíritu Santo, No, ese es el pecado imperdonable. Pero el más grande es este: rechazar el Evangelio, rechazar la salvación, y es lo que muchos hacen. Escúcheme, mucha gente dice, yo creo en Dios a mi manera. Nadie puede creer en Dios a su manera. O cree como Dios manda en su palabra, o no cree en nada. Mucha gente defiende su religión. Yo tengo mi religión, no me prediquen. Escúcheme bien, escúcheme bien. En nombre de la religión, ustedes rechazan la palabra de Dios. Ustedes rechazan el Evangelio y la obra de Cristo en la cruz, aferrados a su religión, a su tradición, hasta a su hipocresía. Pero no aceptan la palabra de Dios. Lo que salva no es la religión, lo que salva es el Evangelio predicado. La palabra de Dios con poder del Espíritu Santo, eso es lo que salva. Entiéndame bien. Ahora mire, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero el más grande es rechazar la predicación del Evangelio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Ahora entiéndame bien, por favor. Nadie humanamente puede convencer a otro de arrepentirse. Nadie. Ningún humano puede convertir a un pecador en santo. Esa es una obra del Espíritu Santo, no de otro ser humano. O yo. Definitivamente el Espíritu Santo tiene que estar presente para respaldar la salvación que habrá en el tiempo de tribulación. Luego que la iglesia se vaya, habrá salvación, sí, pero a precio de persecución, de tortura y de muerte. Habrá salvación, y el que salva y lleva al arrepentimiento a la persona es el Espíritu Santo. Ahora me voy a la tercera razón, que explica que el Espíritu Santo no se irá en el momento del arrebatamiento. ¿Cuál es la tercera razón? Luego de que la iglesia se va, aparecen 144.000 judíos que saldrán a predicar desde Israel al mundo. Escúcheme bien, ellos toman la posta cuando la iglesia se va. Ellos se encargan de cerrar la evangelización mundial. Escúcheme bien, con 12 apóstoles judíos, el Mesías Yeshua comenzó la evangelización del mundo. Con judíos comenzó y con judíos terminará. Cuando la iglesia se vaya, la iglesia se habrá ido y los 144.000 judíos terminarán la evangelización del mundo. Yo he escuchado decir, y será predicado el evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y luego viene el fin. Sí, ahí dice el fin, pero no el arrebatamiento. Escúcheme, el fin viene después del arrebatamiento y después de la tribulación. Con esto está dejándose patente que la iglesia, escúcheme, la iglesia no terminará la evangelización mundial, no acabará la evangelización mundial. Ojalá alcancemos a salvar con la palabra de Dios a millones de personas, sí, cuanto más abarquemos, mucho mejor, ojalá. Pero entiéndame bien, la iglesia no terminará la evangelización mundial, el arrebatamiento es mucho antes. Los que se quedan a predicar serán los 144.000 judíos. Ellos ponen fin a la evangelización mundial y predicarán el evangelio del reino. Pero usted me dirá, ¿acaso la iglesia no predica el reino de Dios? Sí, predica, pero predicamos con el enfoque del arrebatamiento. El mensaje que predicamos es este, atienda, arrepiéntase, porque Jesús pronto arrebatará a la iglesia. Váyase con Jesús cuando venga Él. En el arrebatamiento, váyase con Yeshua, no se quede en el arrebatamiento. Pero los 144.000 traerán otro mensaje. ¿Cuál será? Arrepiéntanse, crean en Yeshua, crean en Jesús, perseveren, así los persigan, así los torturen, así los maten, perseveren, para que cuando Cristo venga, ustedes entren al reino de 1000 años en la tierra, cuando Cristo amarre al diablo por 1000 años y gobierne el mundo por 1000 años. Ese es el reino, anunciando el reino en la tierra de 1000 años. Escúcheme bien, por favor, entiéndame bien. 144.000 judíos saldrán a predicar con el poder y el respaldo del Espíritu Santo, y esto también no lo puedo dejar de lado. Estos 144.000 judíos harán milagros de parte de Dios impresionantes. Escúcheme bien, el ministerio del apóstol Pablo, o Rabino Saulo, como lo llamamos los hebreos, los judíos a él, el de Pedro, el de los apóstoles, es un ministerio que quedará, no digo pequeño, pero será inferior en magnitud al de los 144.000. Los 144.000 judíos tendrán un ministerio impresionante, sacudirán al mundo con el poder que detenten ellos, pero será un poder propio, obviamente que no, es el poder del Espíritu Santo que estará obrando en ellos y a través de ellos para llevar salvación no solo a los israelitas, no solo a los judíos que estén escapando en el tiempo del anticristo, sino a la humanidad entera. Muchos de toda lengua, tribu y nación
se arrepentirán por la predicación y el poder del Espíritu Santo a través de estos 144.000 judíos. Quiero dejarlo claro. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo otra frase. Yeshua HaMashiach dijo: he aquí os dejaré al Espíritu Santo hasta el fin del mundo. No dijo hasta el arrebatamiento. El Espíritu Santo apoyará y respaldará la obra de Dios en la tierra hasta el fin del mundo, no solo hasta el arrebatamiento. Creo haber dejado claro, puntualmente, mejor dicho, que el Espíritu Santo no seguirá en el arrebatamiento, se quedará a apoyar a los 144.000 y también a los 2 testigos. Esto es importante. En el Apocalipsis 11, y lo veremos en su debido momento, aparecen 2 profetas de Dios que tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, para convertir el agua en sangre, para herir con plagas a quienes les ataquen. ¿Con qué poder estos 2 testigos, que serán Elías y Moisés, los que aparecieron en la transfiguración en el monte Tabor junto a Jesucristo, junto a Yeshua el Mesías? Estos 2 grandes profetas, Moisés y Elías, harán grandes milagros y serán la cabeza de los 144.000. Los 144.000 se sujetarán a ellos 2. Pero ¿con qué poder harán milagros? Si es que el Espíritu Santo se va. Definitivamente, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, se quedará a respaldar la predicación de estos hombres de Dios en el tiempo de angustia y de persecución. Es más, los 144.000, los 2 testigos, Elías y Moisés, dice el Apocalipsis 11, vea por favor, Apocalipsis 11, vea por favor, Apocalipsis 11, verso 7, dice que estos 2 testigos, cuando hayan acabado su testimonio, su predicación, el anticristo, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Los 144.000 serán asesinados por el anticristo. Pero vea por favor el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, que en sentido espiritual se llama Sodoma por la inmoralidad sexual y Egipto por la opresión espiritual, donde también nuestro Señor fue crucificado. Habla de la ciudad de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros.
porque estos dos profetas, Elías y Moisés, habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró el Espíritu de vida enviado por Dios. Miren, el Espíritu Santo entra en los cadáveres de Elías y de Moisés, y se levantarán sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hoy, impresionante hecho en Jerusalén. 2 hombres se levantan sobre sus pies. Ese mismo momento, terremoto impresionante en Jerusalén. Y 7.000 hombres murieron. Y cuando vayan a leer la Biblia se encontrarán con que el apóstol Juan en el Apocalipsis, hace más de 2000 años, escribió la noticia de prensa y sorprendió al mundo entero. Mire, ¿quién levanta de entre los muertos a Elías y a Moisés después de que el anticristo los mate? El Espíritu Santo. Esa es una prueba clara que el Espíritu Santo estará durante la tribulación y la gran tribulación, respaldando a los hombres de Dios. Porque Dios, aún en el peor momento de la historia, siempre se mostró misericordioso y salvador. Y Dios salva por medio de su Espíritu Santo, nunca lo olviden. Ahora bien, hemos dejado claro que el Espíritu Santo no se va, pero hay otra cosa que me parece clara y puntual de explicar. Atiéndeme bien. Aquellas personas que enseñan y que creen que la iglesia será perseguida por el anticristo, que la iglesia será perseguida, atormentada, asesinada, en fin, qué sé yo, menoscabada y humillada por el anticristo y por el diablo, y que habrá una gran persecución contra la iglesia, están equivocados por otra cosa también. ¿Cuál? La Biblia nunca, escúcheme bien, jamás de los jamases la Biblia advierte que los creyentes, o la iglesia en particular, tenga que prepararse para sobrevivir. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio, no a dictar clases de sobrevivencia ni de almacenamiento de alimentos para tiempo de persecución. ¿Me entendió bien? Definitivamente, escúcheme, ¿no cree usted? A ver, por favor, reflexionemos juntos. A ver, serenémonos y escuchemos esto. ¿No cree usted que Dios debiera haber dejado instrucciones en el Nuevo Testamento para sobrevivir, para que la iglesia se prepare, ¿verdad?, para este periodo? ¿No cree usted que en el Nuevo Testamento debería haber un manual manual de bolsillo para sobrevivencia para la iglesia, si realmente la iglesia va a entrar a la tribulación? Pero escúcheme bien, en la Biblia no existe ni una sola línea, ni una sola instrucción que diga: iglesia, prepárate para la tribulación. Por el contrario, en ninguno de los 21 libros del Nuevo Testamento existen instrucciones para sobrevivir. Lo que hay es instrucciones para vivir en santidad, esperando la venida en el arrebatamiento, esperando el arrebatamiento para que el Señor nos saque del planeta Tierra y nos lleve al cielo. Hay instrucciones de vivir en santidad, de obedecer a la palabra, de predicar el Evangelio, de predicar a toda criatura, de honrar a Dios, de amarlo sobre todas las cosas, de hacer la voluntad de Dios para irnos al cielo en el momento del arrebatamiento. Para eso sí hay miles de instrucciones en la Biblia, pero no hay ni una sola instrucción que nos diga sobrevivencia en tiempo de tribulación. Eso existe para los que se quedan en el arrebatamiento. Para ellos sí, tienen que sobrevivir como puedan. Ahora mire, si realmente es como algunos enseñan, que la iglesia pasará la tribulación, ¿qué sentido tiene que velemos, que oremos, que prediquemos, que anunciemos salvación cuando lo que viene es tribulación? Escúcheme bien, ¿qué sentido tiene predicar salvación? ¿Qué sentido tiene predicar que Jesús está viniendo cuando lo que nos espera es anticristo y persecución, feroz muerte y desgracia y tortura?
No tiene sentido. Lo que debiéramos estar predicando no es que Jesús está a punto de venir. Lo que tendríamos que predicar es: escuchen bien, cristianos en el mundo, prepárense porque el anticristo los va a perseguir, prepárense porque el anticristo los va a torturar, prepárense, cristianos, porque el anticristo los va a matar, porque les va a quitar su casa, les va a quitar todo, los va a perseguir a muerte. Prepárense para eso, prepárense para hacer méritos para entrar al cielo. Ese tendría que ser entonces el mensaje. Pero el mensaje no es ese, felizmente. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey. El mensaje es: arrepiéntase, viva en santidad para escapar de lo que viene, de las cosas que sobrevendrán. Bendito sea nuestro Dios. Escúcheme muy bien, vea una vez más Lucas 21. Lucas 21, volvamos una vez más al verso 34. Jesús le dice a la iglesia: mirad también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo, como una cuerda, vendrá sobre los que habitan, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Mire una vez más este versículo. Jesús promete que a los que velen, que a los que oren, que a los que vivan en santidad, se les abrirá la puerta de escape. Podremos escapar del anticristo y de la tribulación que viene. Sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué sentido tiene predicar santidad cuando nos espera tribulación? ¿Qué sentido entonces tendría esperar a Cristo cuando lo que tendríamos que hacer es esperar al anticristo para soportar su persecución? Definitivamente, acá Jesús promete que escaparán del anticristo y de las cosas que vendrán aquellos que vivan en santidad. Es más, yo quiero ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es imprescindible que tome este versículo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Tengan la amabilidad, por favor, este momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la palabra de Dios algo que nos parece imprescindible de entender. Escúcheme bien. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, escuche, cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no podrán escapar. Mire, escúcheme bien. Israel es el reloj de Dios. Ustedes como cristianos tienen la obligación de estar atentos a lo que pasa en Israel, porque lo que pasa en Israel anuncia el arrebatamiento. El gobierno de Israel, la Unión Europea, Estados Unidos, China y los árabes y palestinos están trabajando en un acuerdo político de paz y seguridad que ponga fin al terrorismo y al conflicto en el Oriente Medio. Israel y las naciones hablan de paz y seguridad. Mientras las naciones hablan de paz y seguridad, nosotros tenemos que hablar de santidad y de arrebatamiento. Escúchame bien. Mientras el mundo pide paz y seguridad, nosotros tenemos que hablar de santidad y de arrebatamiento. Ese es el mensaje de la iglesia en este tiempo, para la iglesia en este tiempo. Ahora mire, que cuando el mundo pida paz y seguridad, viene destrucción y no podrán escapar. Nota el contraste, nota el contraste. En Tesalonicenses dice que el mundo pide paz y no podrá escapar. Pero en Lucas, Jesucristo, Yeshua el Mesías, dice: orad para poder escapar. La iglesia escapará, pero los del mundo no podrán escapar porque buscan paz humana, no la paz de Dios. Israel a la cabeza. Ahora mire, más vosotros, verso 4, más vosotros, la iglesia, vea que la iglesia no entrará a la tribulación, la iglesia no entrará a la tribulación. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Escúcheme bien, a los que se llenan de glotonería y de embriaguez en Lucas capítulo 21, les vendrá como un lazo aquel día, vendrá de repente como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. A ellos los sorprende, pero a la iglesia no lo puede sorprender el arrebatamiento. ¿Por qué? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros, todos ustedes, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Ahora mire, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, revestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque Dios, vea verso 9 de Primera de Tesalonicenses 5, porque Dios no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para tribulación. Predicadores que enseñan el arrebatamiento a mitad de tribulación, arrepiéntanse y prepárense para el arrebatamiento, porque está más cerca de lo que ustedes creen. Ustedes piensan que el anticristo perseguirá a la iglesia, pues se quedarán a esperar al anticristo. Pero nosotros, que esperamos a Jesús, nos iremos con él antes de lo que ustedes creen.
Escúcheme bien, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia va a entrar a la tribulación, Jesús ha muerto en vano. O yo, si la iglesia entra a la tribulación, Jesús ha muerto en vano. No la salva la iglesia realmente. La manda a persecución, la pone en manos del anticristo para que éste la destruya. Escúchenme bien el ejemplo que les daré. Atiendan bien. Un muchacho está enamorado de su novia, pronto a casarse, y se entera que en casa de su novia existe una bomba. Alguien colocó una bomba en casa de su novia. ¿Qué hará el muchacho? El muchacho irá corriendo a la casa de su enamorada, sacará a ella y a su familia de la casa y les dirá: salgan de acá inmediatamente, salgan, huyan, porque hay una bomba que pronto estallará en esta casa. Él rescatará valientemente a su novia y a la familia de su novia, la sacará de la casa y luego, ¡bum!, explosión gigantesca, destrucción total. Si eso hace un enamorado aquí en la tierra, ¿cuánto más aquel Señor bendito, Rey del universo, el Mesías, que murió en el madero por amor a nosotros? ¿Cómo no lo hará Él si un humano en la tierra es capaz hasta de poner su vida en riesgo por causa de su enamorada a fin de librarla? ¿Cuánto más hará el Señor por nosotros? ¿Ahora me entendió? Escúcheme bien, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea usted, amados hermanos, el día del arrebatamiento no nos puede sorprender a nosotros, lo sorprenderá a aquellos que todavía están esperando que aparezca el anticristo, que comience la persecución, que se desaten los sellos, que caiga granizo del tamaño de 40 kilos, están esperando que acontezcan las desgracias para prepararse, están esperando al anticristo, y una vez cuando aparezca el anticristo, recién van a querer consagrarse para esperar el arrebatamiento. Arrepiéntanse, esa no es la verdad. El Espíritu Santo espera al Señor Jesucristo, junto con la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. No dicen: Señor, que aparezca de una vez el anticristo para consagrarnos y luego recién irnos en el arrebatamiento. No es ese el mensaje. Arrebatamiento, luego anticristo y persecución contra los que se queden en el arrebatamiento. Esa es la verdad, esa es la doctrina. Eso es lo que el Espíritu Santo le habla a usted. Ahora mire, quiero entrar a un punto que me parece imprescindible también. Aquellos predicadores que enseñan el arrebatamiento a mediados de la tribulación toman como versículo bíblico no solo Tesalonicenses, sino un pasaje que está en el Apocalipsis, la final trompeta. Este pasaje, por favor, necesito explicarlo. Atiéndeme bien. Apocalipsis 10, verso 7, escúcheme bien. Los que creen en el arrebatamiento a mediados de tribulación, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo surge y persigue a la iglesia durante 3 años y medio y luego viene el rapto. Los que creen ellos se agarran de esto que les explicaré. Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Según ellos, la iglesia se irá a mitad de la tribulación, cuando el séptimo ángel suene la trompeta. Y lo hacen en cumplimiento supuesto de este versículo de Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel suene la trompeta. ¿Qué pasará cuando el séptimo ángel suene la trompeta? Para ello tenemos que ir a Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. A ver, ¿qué pasa con el séptimo ángel? ¿Por qué tanto enredo? ¿Por qué lo culpan a este pobre ángel de algo que no causó? A ver, vea. El séptimo ángel, versículo 15 de Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y del Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de la alianza, el Aarón Jacodes, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Según los que creen en el rapto a mitad de tribulación, cuando esto ocurra, recién el Señor arrebata a la iglesia. Pero eso no es lo que ocurre acá. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta,
anuncia que Cristo vendrá a la tierra, a Israel, para tomar posesión de los reinos de la tierra y gobernar el mundo por 1000 años. Lo que anuncia el séptimo ángel con su séptima trompeta es la victoria inminente del Mesías Yeshua, del Mesías Jesús, sobre el anticristo y sobre todos los que se oponen a su reino. Venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como en los cielos. ¿Cuándo se cumplirá esa frase del Padre Nuestro? Cuando Jesús venga a la tierra, todos harán la voluntad de Dios en la tierra, porque el mismo diablo estará preso y su reino será instaurado en el mundo entero desde Israel. Ahora mire, el séptimo ángel suena la trompeta anunciando la segunda venida del Mesías. La segunda venida es a Israel y la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Pero en el arrebatamiento no es, por amor a Dios, no es el séptimo ángel el que toca la trompeta. Pero usted me dirá, hermano, es que en el arrebatamiento hay trompeta. Pero vea, ¿trompeta de quién? Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, por favor, rapidito, hermanos, en toda Iberoamérica. Este es su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad y las Asambleas de Dios desde el Ecuador para todo el mundo. Escuche, por favor, sí hay trompeta en el momento del arrebatamiento, pero ¿trompeta de quién, querido? Fíjate, Primera de Tesalonicenses 4:16. Esto pasa en el arrebatamiento, mire, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire, con trompeta de Dios, no dice con trompeta de séptimo ángel, ¿notó? En el arrebatamiento, Dios suena la trompeta. En cambio, en la tribulación y en el anuncio de la segunda venida, son los ángeles los que suenan las trompetas. Las trompetas del Apocalipsis son tocadas por ángeles que anuncian castigos y victoria del Mesías sobre el anticristo y sus enemigos. En cambio, en el arrebatamiento, es la trompeta de Dios la que levanta a los muertos en Cristo de las tumbas y levanta a la iglesia para que los que estén vivos en ese momento sean trasladados en el arrebatamiento al cielo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me comprendió? En el arrebatamiento es la trompeta de Dios. En el Apocalipsis son las trompetas de los ángeles. Vea, continúo leyendo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Definitivamente acá está claro. Este no es un argumento válido para probar que la iglesia entrará a la tribulación. Pero aquí hay otro tremendo. En el capítulo 5 es imprescindible que tome este versículo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Tengan la amabilidad, por favor, este momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la palabra de Dios algo que nos parece imprescindible de entender. Escúcheme bien. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, escuche, cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no podrán escapar. Mire, escúcheme bien, Israel es el reloj de Dios. Ustedes como cristianos tienen la obligación de estar atentos a lo que pasa en Israel, porque lo que pasa en Israel anuncia el arrebatamiento. El gobierno de Israel, la Unión Europea, Estados Unidos, China y los árabes y palestinos están trabajando en un acuerdo político de paz y seguridad que ponga fin al terrorismo y al conflicto en el Oriente Medio. Israel y las naciones hablan de paz y seguridad. Mientras las naciones hablan de paz y seguridad, nosotros tenemos que hablar de santidad y de arrebatamiento. Escúchame bien, mientras el mundo pide paz y seguridad, nosotros tenemos que hablar de santidad y de arrebatamiento. Ese es el mensaje de la iglesia en este tiempo, para la iglesia en este tiempo. Ahora mire, que cuando el mundo pida paz y seguridad, viene destrucción y no podrán escapar. Nota el contraste, nota el contraste. En Tesalonicenses dice que el mundo pide paz y no podrá escapar. Pero en Lucas, Jesucristo, Yeshua el Mesías, dice, orad para poder escapar. La iglesia escapará, pero los del mundo no podrán escapar porque buscan paz humana, no la paz de Dios. Israel a la cabeza. Ahora mire, más vosotros, verso 4, más vosotros, la iglesia, vea que la iglesia no entrará a la tribulación, la iglesia no entrará a la tribulación, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Escúcheme bien, a los que se llenan de glotonería y de embriaguez en Lucas capítulo 21, les vendrá como un lazo aquel día, vendrá de repente como un lazo,
sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. A ellos los sorprende, pero a la iglesia no lo puede sorprender el arrebatamiento. ¿Por qué? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros, todos ustedes, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Ahora mire, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, revestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque Dios, vea verso 9 de 1 de Tesalonicenses 5, porque Dios no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para tribulación. Predicadores que enseñan el arrebatamiento a mitad de tribulación, arrepiéntanse y prepárense para el arrebatamiento, porque está más cerca de lo que ustedes creen. Ustedes piensan que el anticristo perseguirá a la iglesia, pues se quedarán a esperar al anticristo. Pero nosotros, que esperamos a Jesús, nos iremos con Él antes de lo que ustedes creen. Escúcheme bien, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia va a entrar a la tribulación, Jesús ha muerto en vano. ¿Oyó? Si la iglesia entra a la tribulación, Jesús ha muerto en vano. No la salva la iglesia realmente. La manda a persecución, la pone en manos del anticristo para que éste la destruya. Escúchenme bien el ejemplo que les daré. Atiendan bien. Un muchacho está enamorado de su novia, pronto a casarse, y se entera que en casa de su novia existe una bomba. Alguien colocó una bomba en casa de su novia. ¿Qué hará el muchacho? El muchacho irá corriendo a la casa de su enamorada, sacará a ella y a su familia de la casa y les dirá: salgan de acá inmediatamente, salgan, huyan, porque hay una bomba que pronto estallará en esta casa. Él rescatará valientemente a su novia y a la familia de su novia, la sacará de la casa y luego, ¡bum!, explosión gigantesca, destrucción total. Si eso hace un enamorado aquí en la tierra, ¿cuánto más aquel Señor bendito, Rey del universo, el Mesías, que murió en el madero por amor a nosotros? ¿Cómo no lo hará Él si un humano en la tierra es capaz hasta de poner su vida en riesgo por causa de su enamorada a fin de librarla? ¿Cuánto más hará el Señor por nosotros? ¿Ahora me entendió? Escúcheme bien, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea usted, amados hermanos, el día del arrebatamiento no nos puede sorprender a nosotros, lo sorprenderá a aquellos que todavía están esperando que aparezca el anticristo, que comience la persecución, que se desaten los sellos, que caiga granizo del tamaño de 40 kilos, están esperando que acontezcan las desgracias para prepararse, están esperando al anticristo, y una vez cuando aparezca el anticristo, recién van a querer consagrarse para esperar el arrebatamiento. Arrepiéntanse, esa no es la verdad. El Espíritu Santo espera al Señor Jesucristo, junto con la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. No dicen: Señor, que aparezca de una vez el anticristo para consagrarnos y luego recién irnos en el arrebatamiento. No es ese el mensaje. Arrebatamiento, luego anticristo y persecución contra los que se queden en el arrebatamiento. Esa es la verdad, esa es la doctrina, eso es lo que el Espíritu Santo le habla a usted. Ahora mire, quiero entrar a un punto que me parece imprescindible también. Aquellos predicadores que enseñan el arrebatamiento a mediados de la tribulación toman como versículo bíblico no solo Tesalonicenses, sino un pasaje que está en el Apocalipsis, la final trompeta. Este pasaje, por favor, necesito explicarlo. Atiéndame bien. Apocalipsis 10, verso 7. Escúcheme bien. Los que creen en el arrebatamiento a mediados de tribulación, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo surge y persigue a la iglesia durante 3 años y medio y luego viene el rapto. Los que creen ellos se agarran de esto que les explicaré. Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Según ellos, la iglesia se irá a mitad de la tribulación, cuando el séptimo ángel suene la trompeta. Y lo hacen en cumplimiento supuesto de este versículo de Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel suene la trompeta. ¿Qué pasará cuando el séptimo ángel suene la trompeta? Para ello tenemos que ir a Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. A ver, ¿qué pasa con el séptimo ángel? ¿Por qué tanto enredo? ¿Por qué lo culpan a este pobre ángel de algo que no causó? A ver, vea. El séptimo ángel, versículo 15 de Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y del Mesías,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de la alianza, el Aarón Jacodes, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Según los que creen en el rapto a mitad de tribulación, cuando esto ocurra, recién el Señor arrebata a la iglesia. Pero eso no es lo que ocurre acá. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, anuncia que Cristo vendrá a la tierra, a Israel, para tomar posesión de los reinos de la tierra y gobernar el mundo por 1000 años. Lo que anuncia el séptimo ángel con su séptima trompeta es la victoria inminente del Mesías Yeshua, del Mesías Jesús, sobre el anticristo y sobre todos los que se oponen a su reino. Venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como en los cielos. ¿Cuándo se cumplirá esa frase del Padre Nuestro? Cuando Jesús venga a la tierra, todos harán la voluntad de Dios en la tierra, porque el mismo diablo estará preso y su reino será instaurado en el mundo entero desde Israel. Ahora mire, el séptimo ángel suena la trompeta anunciando la segunda venida del Mesías. La segunda venida es a Israel y la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Pero en el arrebatamiento no es, por amor a Dios, no es el séptimo ángel el que toca la trompeta. Pero usted me dirá: hermano, es que en el arrebatamiento hay trompeta. Pero vea, ¿trompeta de quién? Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, por favor, rapidito, hermanos, en toda Iberoamérica. Este es su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad y las Asambleas de Dios desde el Ecuador para todo el mundo. Escuche, por favor, sí hay trompeta en el momento del arrebatamiento, pero ¿trompeta de quién, querido? Fíjate, Primera de Tesalonicenses 4:16. Esto pasa en el arrebatamiento, mire: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mire, con trompeta de Dios. No dice con trompeta de séptimo ángel, ¿notó? En el arrebatamiento, Dios suena la trompeta. En cambio, en la tribulación y en el anuncio de la segunda venida, son los ángeles los que suenan las trompetas. Las trompetas del Apocalipsis son tocadas por ángeles que anuncian castigos y victoria del Mesías sobre el anticristo y sus enemigos. En cambio, en el arrebatamiento, es la trompeta de Dios la que levanta a los muertos en Cristo de las tumbas y levanta a la iglesia para que los que estén vivos en ese momento sean trasladados en el arrebatamiento al cielo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me comprendió? En el arrebatamiento es la trompeta de Dios. En el Apocalipsis son las trompetas de los ángeles. Vea, continúo leyendo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Definitivamente acá está claro. Este no es un argumento válido para probar que la iglesia entrará a la tribulación. Pero aquí hay otro tremendo. La primera voz que oí, como de una trompeta hablando conmigo. Mire, trompetazo otra vez en Apocalipsis 4:1. Voz de trompeta. ¿Acaso no es lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses? Que el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escúcheme bien. Las puertas de la Nueva Jerusalén se abrirán muy pronto. El Señor, cuando la puerta se abra, saldrá, llamará a la iglesia subirá y se encontrarán el Señor con la iglesia en las nubes, y otra vez por esa misma puerta abierta, la iglesia con el Señor a la cabeza entrarán a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén. Amados hermanos, yo sé bien que el tiempo en televisión es corto. No se pierda el siguiente programa. Entienda, por favor, viva en santidad, arrepiéntase. El Señor está a punto de arrebatar a la iglesia. Este ha sido su programa Historia del Futuro,
porque para Dios el futuro es historia. Producido por el Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad y las Asambleas de Dios, acá en Guayaquil, Ecuador, para toda Iberoamérica. Evenu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Nos reencontramos en su siguiente programa de Historia del Futuro. Leí Traot, hasta pronto. Yevarejeja Adonai Beishmerja, el Señor les bendiga. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en toda hora y sabe que no lo defraudará. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין משיח